Sí, sí, pero bueno, insisto que yo esto se lo puedo explicar a mi hijo. A la ministra entiendo que no tengo que explicarle que eso no es falso testimonio y además expliqué perfectamente, como he dicho aquí, ¿no?, que yo no he cambiado mi versión en ningún momento. El vídeo que todos hemos visto y que dije también, y lo repito, o sea, yo cuando digo que la entrevista está manipulada, lo digo porque una entrevista de 1 hora y 50 minutos, para convertirla en cortes de 20 minutos, tenés que manipularla. Es lo que dije, no me refería a nada más ni iba con una connotación negativa. A partir de ahí, también es verdad que yo el corte que comentan que si cambio o no cambio, lo introduzco y lo he revisado y lo he visto diciendo, sinceramente no me acuerdo. Supongo que, entiendo que, lo mismo que hago con vosotros. Es lo que dije allí en la entrevista, es que no lo digo ahora, lo dije allí. Claro, si tú quitas el entiendo que, o si quitas lo que te interesa y pones solo lo que tú quieres que se escuche, sí, entiendo que se puede malinterpretar, pero no es que se puede malinterpretar, es que tú estás queriendo que se malinterprete. A partir de ahí, yo no voy a estar continuamente desmintiendo lo que dice no sé quién o no sé quién del PSOE. O sea, yo lo que me gustaría de la ministra es que estuviese preocupada por la financiación autonómica valenciana y no ayudando a la catalana. Lo que me preocuparía es tener una ministra que realmente está peleando porque llegue el FLA, tener una ministra que realmente se preocupe por las valencianas y por los valencianos y que no una ministra escondida que parece, insisto, más pendiente de irse a sitios donde puede hacer buenas fotos sino ayudando realmente y haciendo su trabajo, que es para lo que la eligieron en las elecciones anteriores. O sea, estoy muy tranquilo respecto a la imputación y a todo lo que rodea de mi intervención y yo no tengo, o sea, creo que no existe ninguna posibilidad de que termine imputado.